Para personas inquietas, Capital Radio. Bueno, sale uno, además sale Antonio Rodríguez, que va en una silla de ruedas, lo tengo que decir así, porque como no nos están viendo, para que ustedes se lo imaginen, hay que decir que esta radio está preparada, es una de las pocas radios que tiene esto preparado para personas con discapacidad. Y sale uno con una silla de ruedas, y ya entra otro, pero corriendo. Pablo de Luca, buenos días. Buenos días. Ayús Tenerife. Ayús Tenerife significa Bravo Tenerife. Bravo Tenerife. Venga, pues todo el mundo sabe por qué, ¿no? No, cuéntame. Oye, ayer 3-0, chico. Venga, ayer 3-0. 3-0. Hombre, si el Tenerife con un equipo de segunda no gana 3-0, lo tenemos ya jodido. El colmo, pero bueno. Tendríamos jodido. Como este pueblo lo que predomina es el sentimiento, eso está más claro que el agua. Aparte de ser un equipo de fútbol, ¿no? Y aparte de que son 11 jugadores que juegan y tal. Es un sentimiento de toda la vida, aunque esté en quinta división. Pero todos los equipos de fútbol, curioso, todos los equipos de fútbol son sentimientos claro. En los lugares. Mira, ahí te pongo un ejemplo, el Betis. Sí. El Betis es un sentimiento. Sí, pero, ahí te pongo uno de los que siempre ha sido ejemplo, el Alcoyano, que tiene más moral que el Alcoyano. Pero aquí en Tenerife es especial. Aquí en Tenerife yo creo que se diferencia de los demás. ¿Sí? Porque es un sentimiento de isla, es un sentimiento de pertenencia. Y aunque se preveía que no iba a haber muchos abonados, después de la debacle que pasó con el retorno a la segunda vez, pues parece que estaba el estadio allá bastante bueno, era un 75% lleno. O sea, ¿Sí? Sí. Yo vi imágenes y tampoco vi eso, no, pero no, bueno. Sí, había mucha gente. ¿Estuviste ahí? Hombre, no, sí, no estaba lleno. ¿Tú estuviste? Sí, no estaba lleno total, sí. Full. Pero sí hay bastante para lo que es la segunda vez. Bueno, no segunda, ¿cómo que segunda vez? Sí, yo llamo segunda vez. Eso la tercera. La primera referencia. Eso la tercera. No me cuadra. Yo llamo segunda vez como toda la vida se ha llevado. Sí. Bueno, pues Tenerife. ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos hablando de Tenerife, no? Uh-huh. Bueno, pues de Tenerife, que era el rey que estaba, diríamos, dirigiendo la isla. Y Tenerife que estaba en Adeje. Esto hay que recordarlo y pues, tiene una explicación que ahora vamos a dar. Y que de ahí justamente se deriva Tenerife. Si te das cuenta, la diferencia fonética entre Tenerife y Tenerife es mínima. O sea, en realidad es una castellanización. Bueno, pues tenemos que hablar del poeta de Viana, Antonio de Viana, un gran poeta que se está dando últimamente mucho en las escuelas, en los colegios, las profesoras y profesores de literatura, que cuando toca el tema de Canarias, ¿no? Lo nombran porque fue un personaje importantísimo, ¿no? Fue poeta, médico, un lagunero, nació allá en Aguere, ¿no? En 1578, ya en las postrimerías del siglo XVI, ¿no? Y bueno, con respecto a Tenerife, es el único que recoge este nombre. Y después vamos a ver por qué se llama después Tenerife, lo que es la evolución, diríamos, un poco lingüística de esta palabra, ¿no? Pues tiene unos versos, porque toda su obra, la obra de Antonio de Viana, que la recogió espléndidamente María Rosa Alonso, que es la familia de Fido Alonso, ¿no? La tía exactamente. Estuvo en alguna ocasión. Exactamente, que era muy mayor, pero bueno, tenían grandes investigaciones de la historia de Canarias y recoge toda la vida de Antonio de Viana, ¿no? En ella nos basamos, ¿no? Pues hay unos versos bastante interesantes que hablan, y en el canto primero dice, y estos 9 reinaron en el tiempo, que fueron invadidos de españoles, aunque hay fama común que antiguamente un solo rey de la isla denunciaba, y el último, el gran Tenerife, dejó cuando murió 9 o 10 hijos, lo de los 10 hijos por lo de la Punta de Hidalgo, ¿no?
los cuales cada cual reinar queriendo, se alzaron cada uno con su término, y así fue el reino de la isla en 9 divididos. Por tanto, de la palabra Tinerfe derivó después Tenerife por una sencilla razón. Desde la isla de La Palma, el Teide, que ya estaba, diríamos, erupcionando anterior a la llamada conquista o invasión que llevaron los europeos, ¿no? Pues se veían las fumarolas, ¿no? Tú sabes que antes de una erupción que acontece en todos los volcanes del mundo, ¿no? Hay previa una fumarola, o sea, una salida de gases que anuncia que va a haber una erupción. De hecho, hay que recordar que, bueno, dentro de unos días, el 26 de septiembre hay una alerta en la parte de Garachico, que es una zona... Es una alerta, es un simulacro. Un simulacro. Alerta, simulacro. No es una alerta, una alerta es alerta, otra cosa. Alerta, o sea, simulacro, alerta. Bueno, pero porque es un si simulacro de una alerta, pero no una alerta. No una alerta, exactamente. Exacto, no hay que alertar a nadie. nadie. Terminar. Simulacro. Y además la parte noroeste de la isla, que es la que más, diríamos, actividad volcánica hubo, sí, ¿no? Sí. Pues por eso mismo, la zona donde gobernaba este rey Gran Tinerfe a principios del siglo XV, hubo erupciones volcánicas anteriores, ¿no?, a la conquista. Y justamente hay un topónimo en la zona de Ajabo, el barranco de Ajabo, que está en Adeje, que se llama Tequerife. Fíjate tú qué similitud tiene con Tenerife, ¿no? Tequerife. Para un poco, diríamos, simplificar el significado de lo que significa Tenerife, podemos decir que significa Tinerfen, las tierras del tostamiento. Desde la isla de La Palma, y eso lo recoge Carmen Díaz Layón, ¿no? Porque ya dice esta autora, que se ocupó mucho de la toponimia palmera, ¿no?, que ya en el siglo XIV, mediados del siglo XIV, ¿no?, 1300 y pico, ya se conocía la palabra Tenerife. Y era porque los palmeros desde Breña Baja y Breña Alta, que estaría en la costa oriental de la isla de La Palma, veían las fumarolas del Teide cuando eruptaba, en determinadas ocasiones, no siempre, evidentemente. Uh-huh. Y decían, la isla que se está tostando. ¿Sabes tú qué metáfora tan bonita, ¿no? Entonces, de ahí quedó Tinerfen. ¿Y desde cuándo se llama Tenerife? Pues Tenerife es una desviación o una castellanización de esta palabra Tinerfen, ¿no? Que está aplicada tanto al rey Tinerfen, que estamos hablando del siglo XV entonces. Sí. ¿Y antes cómo se llamaba? Sí, ya te digo, los palmeros ya desde antiguo, o sea, del siglo XV y a mediados, ya le llamaban Tinerfen. Lo que pasa es que no decían, los palmeros antiguos, los ahorita no decían Tenerife. Tenerife, como repito, es una castellanización. ¿Pero cómo se llamaba antes Tenerife? No se sabe cómo se llamaba. No se sabe. No, el nombre de Tenerife viene porque esto es siglo XV. Claro, y estamos antes del hablando, siglo XV, ¿esto qué era? Ya digo, la doctora Carmen Alayón ya en el siglo XIV ya recoge la palabra Tenerife. Por lo tanto, estamos hablando de una tierra que se tuesta. Es la metáfora, ¿no?, de echa humo, ¿no? Por tanto, es interesante señalar que después la castellanización de esta palabra, Tinerfen, quedó después por epéntesis, que se llama agregación o añadir una serie de vocales intermedias, como Tenerife. Y entonces esa es el nombre, diríamos, la razón por la cual se conoce a la isla de Tenerife. La isla del infierno, que recoge muchos navegantes y que está siempre asociada al padre Teide. O sea, Tenerife, sin el padre Teide no es Tenerife. O sea, decir Tenerife y decir padre Teide es un sinónimo. Pero antes del siglo XV no se sabe cómo se llamaba. No se sabe, no. No hay constancia. Hay después otras denominaciones como Chinet o Chinet, que parece ser que la dieron los Gran Canarios, porque también desde la isla de Gran Canaria se veía, lógicamente, a través del Teide, o sea, las erupciones que eran por Pico Viejo, la zona esta, siempre por la parte noroeste ya de la isla, y veían, entonces le decían Chinet o Chinet, que significa la del fatídico. Fíjate tú que se emplea mucho la metáfora en esos casos, ¿no? El pueblo guanche empleaba mucho la metáfora
que es una figura poética para determinados acontecimientos, ¿no? ¿A qué se refería el fatídico? Bueno, pues al volcán. Ya. Era fatídico para pero los guanches. Pablo, ¿y los romanos que Los romanos no tienen nada que ver con No, esto. pero ¿cómo llamaban a este territorio los romanos? Los romanos No sabían. Las Islas Afortunadas. ¿Las Islas Afortunadas? Lo de Yen no. Eso es fueron los nuevo, árabes. eso es fueron los nuevo. árabes. Pero como los romanos cuando venían los aquí romanos dicen, conocían- ¿vamos para dónde? Los romanos, vamos a saltar de un sitio a otro, estamos saltando de concepto en concepto, pero bueno, explicamos. Los romanos conocían las islas desde Juba II, en el 25 a.C., y seguramente tendrían su nombre en latinajo, o sea, Ya. era un latinajo. Ya. O sea, si vamos a la isla que están allí en el mar y tal, pero no decían Tenerife ni No, decían no, Chinech. está claro. Entonces, por tanto, Chinech, que es una denominación tanto Tenerife como Chinech, que está dada por gentes terceras, o sea, por terceros, no por los propios habitantes. Y entonces, claro, de la Los que palabra... vivían aquí no sabían cómo se llamaba. O sea, estaba denominada por gente que veía lo que Desde ocurría fuera. desde fuera. Pero los que vivían aquí, Pablo, tanto no se sabe. No, estamos en... Estamos hablando No se sabe dónde de estaba. denominaciones de la isla de Tenerife dados por terceros. Ya. En el caso de La Palma, Tinerfe o Tenerife, porque veían la humacera desde que se ve en días buenos, cuando no hay nube, Sí, se ve pero perfectamente Tinerfe, la Fumorera. ¿dónde decía que vivía? Tinerfe vivía en Adeje. Pero él no sabía que vivía en una isla, él, ¿o sí? Sí, él era, o sea, Tinerfe se llamaba Tinerfe porque era el rey que vivía en la isla del infierno, en la isla que tenía el tostamiento. Ah. El rey que vivía en la isla del tostamiento, ahí viene Tinerfe. Y entonces también coincide con la palabra Tenerife, que también decían los palmeros. ¿Y en qué con zona de Tinerfe. vivía, Pablo? En la zona, en la parte de Ifonche, la zona esta que está más a donde hay justamente coladas volcánicas de tipo basáltico, ¿no? Y que ahí es una zona bastante eruptiva. Date cuenta, Santiago del Teide, la parte esta del noroeste, ha sido siempre muy volcánica. ¿Y por qué, aparte y lo de por qué en Weimar. esa zona? ¿Por qué en esa zona? Porque geológicamente es así. O Sí. sea, se ha conservado y está demostrado por investigaciones de los vulcanólogos. Pero había agua y todo eso. Sí, sí, había de todo. Lo que pasa es que era una isla una zona volcánica exclusivamente. Y entonces, después ya digo, esta palabra Chinech, que significa el del fatídico, la isla del Chinechet, el fatídico, porque se refería al volcán. Tú imagínate, en aquel tiempo una erupción volcánica aterrorizaba a los guanches, ¿no? Claro, a los guanches y ahora porque también a nosotros. Porque vivía el guayota, que era el genio maligno que enviaba la lava, según las creencias cosmogónicas guanches, y era la isla de Chinechet, la isla del fatídico. Todo está relacionado con el vulcanismo, todo, absolutamente, la denominación de las islas. Y después, hablando de La Palma, es importante señalar, ¿no?, que cuando se produjo la conquista de la isla de La Palma, en 1493, el 4 de mayo, cuando Lugo, el general Lugo, que estuvo, digamos, antes de invadir Tenerife, ¿no?, pues se fijó en que la capital de la primera villa que iba a fundar, quería que estuviera en la costa oriental, porque desde ahí se divisaba la isla de Tenerife. Y entonces, en unas cuevas llamadas de Carias, que eran las cuevas de los reyes, o los que gobernaban, los jefes que gobernaban el cantón de Tedote, que era el cantón que se denominaba Breña Alta y Breña Baja, de los 12 cantones que dividía la isla, ¿no? Pues entonces el primer cabildo del Palmero se celebró en las cuevas de los 3 jefes que gobernaban Tedote, ¿no? Había 3 jefes: Aguasencio, Tinizuaga y Ventacaice. 2 murieron, quedó Ventacaice, diríamos, y capituló con Lugo, excepto, todos, diríamos, hicieron pactos o cesaron lo que son los combates contra los españoles, excepto Tanausú, el gran Tanausú, que su traducción es el del hígado, el del coraje, porque todas las partes del cuerpo que indican coraje, valor, se asocian al corazón y al hígado. El del hígado, el corazón, el que tiene valentía, el que se dejó morir cuando fue capturado y cuando fue llevado a España se dejó morir de hambre, ¿no? El famoso Bacaguaré, que seguramente lo has escuchado, ¿no? Uh-huh. Y esta es entonces, la primera villa de la isla de La Palma, de Santa Cruz de La Palma, pues se llamó El Apurón, le denominaron El Apurón,
que después ya pasó Santa Cruz de la Palma como Felipe II le dio el nombre de Santa Cruz de la Palma, pero al principio le dio el nombre de El Apurón, el adelantado Alonso de Lugo. Después de la conquista, Pablo, ¿qué pasó con los indígenas, como dices tú? Bueno, hay gente que no le gusta eso de indígenas, pero bueno. Bueno, ya hemos explicado por qué indígena y no aborígenes. Porque la palabra aborigen es una palabra un poco despectiva en ese aspecto. Indígena es porque, vamos a ver, viene de indogénesis, dentro, o sea, lo que está dentro, lo que nace dentro, y son nativos de aquí, aunque vienen de otros lugares, ¿no? Por tanto, esta palabra que está aceptada... ¿Y cuándo se convierten en aborígenes, un indígena? No se convierte en aborígenes, no. Nunca. El indígena siempre es indígena. Entonces, ¿todos seríamos indígenas? No. ¿Todos? A ver, porque todos venimos de algún lado. No, vamos a ver. Los indígenas, aparte de las mezclas que hubo después de la llamada conquista europea, ¿no? Que vinieron de todo... portugueses en una mayoría. Pero los indígenas eran los primeros, claro, y después llegaron un momento que se convertían en aborígenes. Exacto, no. ¿Tampoco? Los indígenas eran los primeros. Sí. Entonces, ahora mismo, dentro de lo que es la descendencia del pueblo canario, ya hablamos el otro día que está, digamos, reafirmada y está complementada con estudios de la Universidad de La Laguna, de Rosa Fregel, en la que hay un 55% o más de permanencia, diríamos, indígena en la población canaria. Sí, por la deriva genética. Yo eso no me lo creo mucho. Sí, la deriva genética es un concepto que se emplea en esta o sea, que hay un 55% de genes indígenas en la población total del archipiélago canario, con mucha incidencia en la isla de La Gomera, ¿no? Y en Tenerife. En otras islas, a lo mejor las islas orientales y occidentales, como y el Hierro menos, ¿no? Pero evidentemente hay un concepto y hay un factor que influye mucho, que es la que determina a través de lo que se llama la deriva genética. ¿Qué es la deriva genética? Una ampliación o una especie de desarrollo de lo que es la continuidad de lo que es el linaje a través del tiempo. O sea, practicado sobre todo en lugares donde se realiza la endogamia. ¿Qué es la endogamia? Pues en los pueblos, en los lugares rurales. Vete a Taganana empiezan ahí. En lugares donde estaban aislados. Y entonces, claro, es un factor multiplicador. La deriva genética es importante, lo pueden poner en Google. ¿Tú te acuerdas del monstruo de Taganana? Sí, ya. Claro, esos son cosas especiales o puntuales que ocurren, pero que puede, y también la persona esa que tenía mucho pelo, ¿te acuerdas? Un guanche del siglo XVIII, ¿no? Que era todo peludo y que casó curiosamente con una dama de la nobleza europea, ¿no? Bueno, por cierto, mira, los guanches cuando llegaron aquí los castellanos, ¿cómo se entendían con ellos? A través de intérpretes. Había gente. Sí. Esto es importante. A través de intérpretes, Guillén Castellano era uno de ellos y Pedro el Lengua, eran dos habitantes de la isla de Gran Canaria, después de la conquista de Gran Canaria, vinieron con Fernando Guanarteme a Tenerife y sirvieron de intérpretes con los tinerfeños, o sea, con los guanches, porque claro, la lengua es la misma, ¿no? Con ligeras variantes dialectales de isla, ¿no? Que existen, pero en realidad es el mismo tronco común, ¿no? Antes de seguir, importante porque ha habido gente que pide el teléfono, ¿no? Y lo podemos dar. El 922 66 21 69. Aparte de los WhatsApp. Aparte de los 922 66 21 69. Para que no se nos olvide. 66 21 60. Y si no se lo saben o no, van a Google, al móvil, a la tablet, al ordenador, ponen la 10 Capital Radio, el teléfono, ¡pum! Y le sale rápidamente. Y después tenemos un WhatsApp también. Ya digo, WhatsApp. La figura de Antonio de Viana es muy conocida en los colegios de Canarias. Y ¿Tú crees? Sí, ¿Tú crees? Sí. Es uno de los autores, junto con Vieri Clavijo, porque date cuenta que estamos hablando de que nació en 1578. La abuela, toda la información que recibió Antonio de Viana para escribir las antigüedades, ¿no? El canto primero, en este caso, que te he leído, ¿no? En el que nombra a Tinerfe, la recibió de su abuela Ana González, ¿no? Ana González era la abuela materna de Antonio de Viana, según María Rosa Alonso, y era muy longeva. En 1598 todavía era viva, imagínate. O sea que
tuvo una herencia, digamos, lingüística, histórica y etnográfica de lo que era el pueblo guanche en los últimos años de la conquista. Por eso recoge una serie de hechos a través de la poesía, que tuvo la virtud de, como era bastante inteligente, ¿no? Y tenía capacidad para ser poeta, aparte de ser médico, ¿no? O sea, estudió medicina allá. Y bueno, tenemos un personaje que no lo conoce en mucho la gente en general. Sí sabemos la calle Viana, que está en La Laguna, pero que en particular en los colegios sí se da bastante la figura de Viana, o se ha dado mucho a los otros años, Pablo, por las profesores. Sí, después de la conquista, ¿los guanches se los liquidaron todos? ¿O? No, que va. Nada. No, ¿y dónde están los guanches? ¿Dónde fueron? Primero, la liquidación de los guanches es un mito. No, es un mito. No se liquidaron. O sea, no, vamos. ¿Y qué hicieron los guanches? ¿Se integraron? ¿Aprendieron castellano? ¿Qué hicieron? La lengua guanche, por decirlo así, la lengua nativa, la lengua indígena, está documentado que se prolongó hasta mediados, como mucho, del siglo XVII. Estamos hablando de 1626. Un viajero inglés llamado Sir Edmund Scory, que estuvo por ahí por el sur de la isla, al llegar a la zona de Weimar, decían que hablaban la lengua parecido a los moros de Berbería. Imagínate, eso lo dice Sir Edmund Scory. También en el Valle San Lorenzo, en el sur, incluso un poco más allá, estamos hablando del principio del siglo XVIII, todavía se hablaba guanche por algunas familias. Claro, la lengua se fue perdiendo, los guanches fueron aprendiendo castellano, ¿no? Pero quedó un inmenso caudal lingüístico a través de la toponimia, la antroponimia y las palabras comunes, ¿no? Que es lo que ahora mismo sirve de base para los estudios comparativos. Bueno, me mandan un mensaje, déjame leerte un mensajito al WhatsApp, 627 sí. 60 21 84. Buenos días, me gustaría saber si la palabra fos ¿es aborigen o es una derivación de otra palabra castellana? Muy buena pregunta. ¿Sí? La palabra fos está estudiada, ¿no? Es una palabra fos, con la H aspirada, no es fos, aquí es fos sino es fos. Sí. Y entonces, claro, después se castellanizó con fos, pero bueno, lo que es el primario significa una interjección de asco o repugnancia a algo. Sea por lo que fuera. O sea que es guanche, es una palabra guanche. Sí, es una palabra guanche. Bueno, el idioma de los indígenas, ¿cómo lo llamamos? El idioma de los indígenas lo podemos llamar el antiguo lenguaje indígena o canario, o canario amasij, porque está, digamos, basado y está en los estudios hechos, digamos, a través de la obra de muchos autores, ¿no? Pues está demostrado que viene de las lenguas bereberes, de las lenguas amasíes del continente hoy día, ¿no? Y claro, decir, por ejemplo, que... ¿Por qué no hay una cátedra en la universidad? Hay una cátedra. Hay una cátedra. Sí, hay una cátedra. Esto no lo sabe mucha gente, pero hay... Claro, es que la gente tiene que informarse. Ya. La gente tiene que estar... Para eso estamos nosotros, para informar. Al loro con estas cosas, ¿no? Sí. Hay una cátedra de estudios bereberes en la Universidad de La Laguna, creada hace 4, 5, 6 años, ¿no? Y entonces, aparte de las asociaciones como la nuestra, ¿no? Privadas, ¿no? Son ONG que facilitan o que desarrollan lo que es la historia, la lingüística, etcétera, de lo que es la cultura canaria, pues evidentemente está la cosa allí, ¿no? Está perfectamente determinada. El espíritu guanche, el espíritu isleño, permanece todavía hoy en día en la población canaria por medio de expresiones lingüísticas, por su forma de ser, por su valentía en las situaciones, en las situaciones de peligro. No cabe duda que el canario reacciona, eso está claro. No reacciona. Sí, reacciona. Reacciona. Claro, el canario en situaciones de peligro y cuando hay que demostrar algo, reacciona valientemente. Eso está claro. O sea, las rebeliones... Yo no lo tengo muy claro, pero bueno... Si lo que pasa es que está ahora mismo, pues, digamos, bajo influencias externas que lo han ido, diríamos, adormitando, pero en realidad cuando se escarba en el alma, en lo que se llama el alma canaria, el espíritu canario, despierta. Mira, Pablo, ¿cuál sería el lugar? Es como un volcán. Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, ¿cuál sería el lugar de Canarias donde tú crees que hay más rasgo aborigen o indígena? Bueno, según yo te voy a decir un sitio. En La Gomera hay mucho. No, y yo te voy a decir un sitio, en Telde, en Gran Canaria. Sí.
En Telde tú los ves y son todos, tienen cara de Sí, pero ahí también hubo de guanche. influencias moriscas ¿Sí? debido a los ingenios de azúcar. O sea, Sí. ¿En Telde estás de acuerdo que hay? Sí. Por ejemplo, yo voy a Telde Sí, y sí, yo sí, hablo sí, con sí. gente de Telde Sí, sí, sí. y no las entiendo. Sí, sí, sí. Pero no las entiendo. Tengo Bueno, que... ¿te refieres al aspecto lingüístico? Y- ¿Y al aspecto morfológico o al aspecto de lo que No, es? no los entiendo. Tengo que estar muy atento a lo que me están Sí, sí, diciendo, sí, sí. porque no los entiendo. Y yo digo, pues estos son primitivos también. No, pero no primitivo en el sentido despectivo. No, en absoluto, en absoluto. Miguel, No, estamos en hablando absoluto. de ¿Tú que es has la estado forma en de ser. Telde? Sí, además, Telde, justamente, los primeros cronistas que llegaron allí a Gran Canaria, entre ellos, volvemos a repetir, Leonardo Torriani, que fue un ingeniero que vino aquí, hablaba de 15.000 fuegos. O sea, estamos hablando de una densidad de población en la zona de Telde. Sí, importante. Importantísima. Era uno de los poblados más importantes de Gran Canaria, ¿no? Sí. Porque Las Palmas era, diríamos, donde se estableció el Real de Las Palmas, cuando llegó Juan Rejón, ¿no? El castellano, que fue el que inició la conquista de Gran Canaria, pero en Telde había... era uno de los guanartematos, junto con el de Galda. Yo tenía un amigo, bueno, tenía y tengo... Era Guanarteme que yo de no lo Galda entiendo. y de Telde. Él habla conmigo y yo no sé lo que coño me está diciendo. Y en Galda no entiende a la gente hablando. En Galda no... Es que la casualidad que he tenido un amigo en Telde y no, para entenderlo me Pues cuesta. también en Galda. Me cuesta. Y además después lo tiene rasgos sí, sí. de tipo primitivo también, ¿no? Pero esa palabra primitivo, ¿por qué la dice? No, los rasgos Primitivo, duros, supongo que la dirás en un sentido positivo, ¿no? por supuesto, Vale. no, pero tiene así unos rasgos así. Mira, me dice, nos queda un minuto. Dime. Dice, Hay mucho que hablar, en 20 que minutos es si poco. está demostrada la teoría que los canarios fueron esclavos y prisioneros de los fenicios. No. No. Y Y que los desterraron, ya no sabemos que ir. Ya, bueno, lo dejamos. Los fenicios fueron navegantes que llegaron aquí en el primer milenio y llegaron antes que los romanos, pero no capturaron bueno, esclavos. Nos tenemos que ir. Pablo Bueno, de Luca. hasta el próximo día. Le mando un abrazo a mi amigo de Telde, que no lo entiendo. Igualmente, aunque yo no lo conozco, le mando un Le abrazo. mando habla conmigo y no sé qué coño me está diciendo. Vale. Y digo, Pues es una característica del pueblo canario. claro, ¿Qué quieres que pues te nada. diga? Pablo de Luca, hasta la semana que viene. Hasta luego. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.